tanto han equivocado. Un país que tiene su Sentido porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Juan José Pons. Él fue presidente del Congreso del Ecuador. Él tiene experiencia en el conocimiento de la mecánica legislativa y en el país acaba de ocurrir algo. Una mega ley que fue enviada por el gobierno del señor Guillermo Lasso prácticamente ha sido rechazada. Vuelve hacia el gobierno ecuatoriano. ¿Qué va a pasar después de esto? El gobierno tiene que estar estudiando la ley, Fernando. Bueno, ¿cómo está usted? Tiene que estar estudiando la ley, estudiando las observaciones que le ha hecho el Consejo de la Legislatura y decidir qué camino sigue. Si las observaciones son válidas, asumir esas observaciones y reenviarlas al Congreso, a la Asamblea Nacional, o si las observaciones no son válidas y el proyecto de ley sigue vigente constitucional y legalmente, sigue corriendo el tiempo de los 30 días que establece el manejo de un proyecto de ley urgente. Y tendrá que tomar la decisión si al término de los 30 días publica o no publica en el registro oficial como una ley que entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero esto podría acarrear a un enfrentamiento mayor entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque van a decir, a insistir en el Legislativo, cómo es que pretende que entre por Ministerio de la Ley por ser de urgencia económica, cuando le han dicho en la unidad técnica legislativa que no procede porque son varios los temas. Si eso fuera así, es posible que el tema sea remitido a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional decida la constitucionalidad del debido proceso. Pero aquí tengamos claro una cosa, en mi opinión, ese es un proyecto de un solo tema, el desarrollo económico, la generación de empleo. O sea, realmente, si nos resulta, por decirlo menos, cuestionable, que la Asamblea no quiera debatir un problema de esta naturaleza, que no quiera debatir la reactivación económica que requiere el país, la generación de empleo. La Asamblea es para debatir leyes, no para bloquear leyes. La Asamblea es para que la ciudadanía tenga el derecho de exponer sus puntos de vista en la Asamblea. Por eso el proceso de análisis de la ley contempla que la comisión a la cual le toque analizar la ley tiene que invitar a todas las personas involucradas en la ley a opinar sobre la ley. Entonces, que la Asamblea le niegue al país el derecho de estudiar un proyecto de ley que reestructura la economía del país para generar empleo, no está bien. El gobierno ha planteado dos aspectos muy importantes. Por un lado está la reforma laboral, flexibilizar, buscar modernizar la ley para que la gente que no tiene trabajo lo pueda alcanzar. Y por otro lado, el tema de carácter tributario. En mi opinión y en la de muchos, efectivamente está conectado lo uno y lo otro, y también las inversiones. Pero dentro de ese cuerpo legal tan extenso, sí se han demostrado algunos aspectos que estarían fuera del tema de economía. La economía es un sistema. La economía es un sistema. Todo está involucrado en la economía. Y por lo tanto, una ley de desarrollo económico contempla todas aquellas partes del sistema que hacen funcionar la economía. En el caso del tema laboral, es evidente que el Código Laboral de Trabajo actualmente no permite generar empleo, no permite crear empleo. Entonces, lo que hace el gobierno es desarrollar un sistema que mantiene el régimen laboral vigente para los 3 de cada 10 ciudadanos que tienen un empleo, pero que flexibiliza la opción de que se genere empleo para los otros 7 que no tienen empleo. Entonces, esto es fundamental. Si los mecanismos no eran suficientes, pues tiene que debatirse en la Asamblea. Y por supuesto que la reforma tributaria le da al Ecuador estabilidad fiscal. El momento que usted tiene estabilidad fiscal, tiene las condiciones macroeconómicas para que el país pueda tener estabilidad económica, que significa bajar el riesgo país, tasas de interés más bajas, un esquema productivo que verdaderamente genere producción, genere empleo.
Dicen los trabajadores y también algunos analistas que sí hay aspectos regresivos en la ley laboral y que esto de ninguna manera se va a aceptar, porque todo lo que ya tiene conseguido el sector trabajador, pues no lo puede perder. En este sentido, ¿el gobierno puede analizar con mayor profundidad estos aspectos, yo supongo estas aristas? Yo supongo que ya ha analizado para mandar el proyecto de ley, pero ¿qué más regresivo que de 10 ecuatorianos solamente 3 tengan un trabajo digno? ¿Qué más regresivo que eso? En función de un código del trabajo que fue emitido en 1936. O sea, ¿qué más regresivo que eso? Es evidente que las leyes laborales en el Ecuador no se han acoplado a la modernidad, a los sistemas digitales, a las nuevas formas de trabajar, a la globalización, a fortalecer un proceso de emprendedores que les permita correr riesgos sin que esos riesgos los ahoguen para toda la vida. Entonces, realmente, ¿qué más regresivo que mantener un régimen laboral que tiene a los hombres, a las mujeres jóvenes del país sin poder conseguir empleo cuando se gradúen de la universidad? ¿Qué más regresivo que tener un sistema productivo que no le permite al Ecuador crecer al 5% anual que se requiere crecer, Fernando? El Ecuador crece demográficamente 1.9% anual. Eso quiere decir que la población crece 1.9% anual. Pero la economía no crece ni al 1%, lo cual quiere decir que hay mucho más gente que nace, que crece, que se incorpora a la producción, que el aparato productivo puede atender con darles empleo. En un aparato público que ha sido enormemente ineficiente, que no puede seguir creciendo, que tiene que ajustarse, que tiene que medirse con eficiencia. Este proyecto de ley empieza un proceso para poner al Ecuador en un cambio de modelo. Y desafortunadamente los asambleístas, en una actitud de bloqueo ideológica regresiva, retardataria, bloquean el proyecto. En el plano económico, en la reforma tributaria, el incremento de tributos o de impuestos, eso también ahora por el sector empresarial básicamente ha sido rechazado. Cuando se dice se quiere crear trabajo, pero si el sector empresarial, que es el que invierte, piensa que le van a seguir metiendo impuestos y es mejor no invertir, entonces no se va a conseguir ese trabajo. A ver, primero que nada, debatamos el proyecto. Conozcamos realmente si todas estas aseveraciones son correctas. Para eso es el debate, para hacer los cálculos. Segundo, el gobierno argumenta que esto afecta solamente al 2,5-3% de la población. Tercero, el gobierno argumenta que quienes están siendo gravados son aquellos que dentro de la pandemia aumentaron sus ingresos, aumentaron sus utilidades. Por ejemplo, la industria farmacéutica, por ejemplo, las cadenas de autoservicio, por ejemplo, los bancos. Ellos tienen que pagar más impuestos porque durante la pandemia ellos aumentaron sus ingresos, aumentaron su rentabilidad. Ahí están los balances, es público y conocido. Entonces, por supuesto, si tú ganaste más durante la pandemia, tienes que contribuir a pagar el peso de la pandemia. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar, vamos a entrar a este espinoso tema, una convocatoria a consulta popular, si es que insiste, como dice el ingeniero Juan José Pons, en bloquear la asamblea a esta ley necesaria para el país. Vamos a la pausa, retornamos inmediatamente. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Todos los domingos en Samborondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Samborondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de Samborondón. Juan José Yunes, alcalde.
En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Se podría pensar que el gobierno podría analizar la ley, esta que ya la ha estudiado, antes de enviarla a la Asamblea, pero de pronto hacer algunas modificaciones e insistir, volver a mandar a la Asamblea y que dentro de ella se discute, que se discutan todos los temas y se llegue a lo fundamental, a lo esencial, recomponer la economía nacional, la economía del fisco y por supuesto esto que es un gran objetivo, trabajo para los ecuatorianos. Pero si nada de esto ocurre, el gobierno ha hablado de una consulta popular. Si se parte de aquello de que es inconstitucional, ¿cómo sostienen en la Asamblea? Y por eso, de una u otra forma, ha sido rechazado el proyecto. ¿Va a haber una pugna de poderes en el Ecuador? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, empecemos por definir que realmente en la situación actual no es que haya una pugna de poderes, hay una función del Estado que no quiere trabajar, que es la Asamblea Legislativa. Y hay una función del Estado que tiene una ley de libertad de expresión que no la tramita, una ley de educación superior que no la tramita, que recibe hoy una ley de crear oportunidades que no la tramita. Entonces hay definitivamente una función del Estado que tiene la necesidad de representar a la ciudadanía, porque ellos son legisladores asambleístas electos por la ciudadanía, que no lo quiere hacer. Entonces, si la Asamblea Legislativa no quiere cumplir la función del asambleísta, que es debatir, legislar, cambiar el sistema del Ecuador, entonces no le quedaría más que al gobierno que recurrir directamente a la ciudadanía, para exponerle a la ciudadanía lo que la ciudadanía tendría que tener debatido en la Asamblea, y que la ciudadanía resuelva. Si quiere un país retrógrado, si 7 de cada 10 ecuatorianos quieren seguir sin empleo, o si quieren tener un país de oportunidades para salir adelante. ¿No hay peligros de que de pronto los resultados sean adversos precisamente por la forma como se hace campaña? En el caso de los trabajadores, ellos insisten de que es regresiva la ley. Para empezar, aquellos trabajadores que dicen que es regresiva la ley son los que son extremadamente beneficiados, y bien hecho que así sea, del Código de Trabajo, y 3 de cada 10 ciudadanos. Los otros no son trabajadores, son desempleados. Empleados informales, son personas que venden en la calle, son pequeños comerciantes informales, son emprendedores pequeños que corren un riesgo enorme. Entonces, estas personas tendrán que analizar qué es lo que les conviene para su futuro. Indudablemente, el gobierno nacional y aquellos que están de acuerdo con este tipo de propuestas tendrían que tener una campaña informativa, ilustrativa, de qué es lo que verdaderamente le beneficia al Ecuador. Porque al final del día cada pueblo es dueño de sus circunstancias. Y si el pueblo quiere mantenerse en un enfoque retrógrado, pues bueno, sería muy lamentable. Pero el hecho real es que el Ecuador tiene que cambiar, Fernando. El Ecuador no puede continuar con los vicios de 14 años de socialismo del siglo XXI. Mire lo que está pasando en las cárceles del Ecuador. Lo que está pasando en las cárceles del Ecuador es el sumum del problema social del Ecuador. No hay empleo. Como no hay empleo, se dedican al microtráfico. Correa les dejó armado el mercado del microtráfico y dejó sin control el narcotráfico al sacar la base de demanda. Y hoy esas cárceles saturadas se convierten en un gigantesco grano lleno de pus que explota. Esa es la erupción del problema social ecuatoriano, producto de todas estas leyes que no se han actualizado y que no se han adaptado a las realidades de un país que tiene que generar empleo y que tiene que crecer al 5%. Entonces, esto es lo que los ecuatorianos tenemos que reflexionar. ¿Cuán abierto puede estar el gobierno a entrar a diálogos más profundos? Y aun cuando parezca que eso es lo esencial, se deba de poner en lo que no quieren esos sectores, sin llegar, por ejemplo, a una consulta popular, peor aún, a una muerte cruzada. Ya hablaremos de aquello también. Guillermo Lasso ha dicho que este es un gobierno del encuentro, y toda su estrategia
de comunicación y toda su estrategia de diálogo ha estado en función de buscar encuentros. Guillermo Lasso y el gobierno del encuentro le ha demostrado al país que sí es factible vacunar a 9 millones, más de 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Pero esos 9 millones de ecuatorianos vacunados, como usted, como yo, que salimos todos los días a la calle, queremos empleo, porque ya me vacunaron, ya puedo trabajar, pero ¿en qué trabajo? ¿A qué me dedico? Esta ley complementa ese proceso para lograr de que haya ese empleo. Entonces, ha demostrado cómo se manejó un programa de vacunación sin escándalos, sin corrupción y cumpliendo con las metas. Ese mismo trabajo lo tenemos que llevar a cabo en las distintas áreas en que se maneje el país. Y ese es el trabajo en el que el gobierno constantemente está y lo vemos por los noticieros, en constante proceso de diálogo. Pero para que haya diálogo tiene que haber dos partes. Para que haya diálogo tiene que haber dos posiciones, y dos posiciones que busquen el encuentro, no que trabajen en el desencuentro. Ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que surja de las conversaciones que se darán en los próximos días una solución la más adecuada en un marco de paz, obviamente de reflexión, siempre pensando en los ecuatorianos. Vamos a hacer una pausa, retornamos con nuestro segundo invitado. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Agradecemos la presencia del canciller de la UTEC, el ingeniero Galo Cabanilla. Está con nosotros para analizar la situación económica del Ecuador. ¿Qué es lo que se debe hacer luego del problema que ha tenido el gobierno al haber rechazado prácticamente la Asamblea el megaproyecto de creando oportunidades? Lo que se debe hacer es ejecutar acciones puntuales en la economía. Dígase usted, la parte del SRI. En el SRI hay 7.000 millones de dólares según la CEPAL que deben ser cobrados a quienes no pagan impuestos. Según el SRI son solamente 3.500 millones. Pues ya, ejecutemos eso, es muy importante. Luego, el plan de desarrollo del gobierno no puede enfocarse exclusivamente al pago de la deuda externa. La actividad económica, lo decimos los economistas, los que sabemos, la actividad económica se compone de una serie de ámbitos que son los que generan que un país produzca. Si bien la deuda externa hay que cumplirla, hay que pagarla, se necesita reactivar la economía y se necesita también que los demás sectores urgentes en el país estén funcionando, como es la seguridad. ¿Usted cree que puede venir inversión extranjera con las tremendas cosas que están pasando en este momento en la penitenciaría? Y que no puedan tomar ninguna acción real cuando ya saben cuál es el problema,
Los funcionarios, sin embargo, de este gobierno son incapaces de poder actuar como es debido. Tiene usted el ámbito de la educación, una educación mediocre. Se necesita que la educación se rehabilite bien, porque alrededor de eso hay una serie de actores económicos. Se necesita que la salud funcione, se necesita que el IES no quiebre y que siga funcionando. Lo que le quiero decir es que la economía no es solamente la deuda externa. Usted es de la idea que hay que ir por el lado del crecimiento económico, que eso sería el gran objetivo del Ecuador. No, yo voy por el lado del desarrollo económico, siendo más técnico. El desarrollo económico implica el crecimiento de no solamente de los indicadores económicos de los sectores, sino también de los indicadores humanos. Porque tampoco se puede tener un país que sea el primero en pagar la deuda externa y toda la gente pobre. Esa es la razón del fracaso de las políticas del Fondo Monetario Internacional y la razón por las cuales no se las puede implementar, porque la base de ellos está en que se priorice el pago de la deuda externa, no obstante, en detrimento, mejor dicho, de la economía de las personas, porque se le disminuye su capacidad de consumo por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida de la dinámica económica, y eso no lo podemos manejar después de una pandemia, cuando el Ecuador tocó piso. Y realmente le digo, Fernando, lo más fácil era crecer. Lo más fácil era crecer, porque cuando usted toca piso, lo más fácil es crecer. Sin embargo, se han quedado en el tema de las vacunas, que yo mismo había dicho que era lo que se necesitaba hacer porque era la punta del ovillo, pero viene el resto ahora. ¿Cuál es el resto? El resto es reactivar la economía, reactivar los diferentes sectores. Y en el mundo la base de la reconstrucción económica fue precisamente la vacunación, pero ya hay países que están prácticamente caminando en ese sentido, ¿no? Es que la vacunación económico era para habilitar a la gente para que pueda volver a trabajar. Acuérdense que llegamos a una paralización y nos quedamos en cero. Ahora, ¿cómo hacer en las circunstancias actuales? Bueno, los actores públicos tienen que funcionar. ¿Cómo lograr trabajo para los ciudadanos? Se puede lograr trabajo en la medida que se le inyecte a la vena a las empresas la posibilidad de invertir y de trabajar. ¿Y cómo es eso? A través de créditos. ¿Y cómo es eso? Bajando las tasas de interés. Pero todos esos temas tienen que debatirse, pues. Por eso es que no se debió haber devuelto esa ley solamente por rencillas políticas. Había muchos problemas en esa ley. De hecho, se iba en contra de la Constitución en algunos aspectos. Pero ¿y entonces para qué le estamos pagando a todos esos asambleístas, pues? Lo mínimo que podían hacer. Tenía que entrar a la discusión. Por supuesto, pues, y a mejorarla y a cambiarla y hacerle su propia propuesta al Ejecutivo. Pero yo le pregunto a estos señores que están en el devuelve, en el dime direte, ¿cuánto tiempo tiene el Ecuador? ¿Cuánto tiempo tiene ese hombre, esa madre cabeza de hogar que no tiene trabajo y que tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, las necesidades de los niños, la educación, etcétera, etcétera, etcétera? Las cuentas se siguen acumulando y ellos siguen en su berrinche. Entonces tenemos que exigirle al gobierno, a la asamblea, que actúen, que sean responsables. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Revisar quizá la ley y enviar nuevamente a la asamblea? Sí, le toca ahorita, pues. ¿Usted cree que eso es lo que debe hacer? Debe hacerlo. Porque el gobierno también ha dicho, bueno, voy en democracia directa a consultar al pueblo y podría convocar a una consulta popular. Bueno, esa es una alternativa, pero ¿cuánto tiempo toma eso? Y hasta eso, ¿qué hace el Ecuador? ¿Qué hace el que no tiene trabajo? ¿Qué hace el que lo están sacando ya de la casa porque no paga los alquileres? Esas urgencias son las que deberían ser un poco más sensibles todos estos asambleístas y el propio gobierno nacional. Hay inclusive la medida del 2%, por ejemplo. Vea, dejan de tratar, por estar en este berrinche, dejan de tratar la eliminación de ese 2% a las pequeñas y medianas empresas sobre sus ingresos brutos. Que eso conste en la ley. Por eso. Entonces, no tiene realmente ninguna lógica lo que está pasando. Yo definitivamente no puedo estar de acuerdo con este sistema político y la forma como lo están llevando. Tienen que ser más responsables, tienen que ser más leales con el pueblo ecuatoriano. En la práctica, cuando se dice por parte del gobierno hay un déficit fiscal que acumula 7.000 millones de dólares,
Luego también, si pensamos que un estado adiposo como el que tenemos en el Ecuador, en donde se gastan 900 millones de dólares mensuales para pagar sueldos y salarios, y no tienen dinero, ¿cómo hacemos?, dice el gobierno. Desde el ángulo privado, ¿qué se le puede ofrecer o cómo se le puede orientar? Mire, cobrar impuestos. ¿Por qué tenemos que estar subiendo impuestos? Cobrar los impuestos de los evasores. Exactamente, está claro, pero estamos hablando de 3.500 millones de dólares, pues. Que sí, que están en juicios coactivos, que están en esto, ok, pero hagamos las reformas entonces pertinentes para que se les pueda cobrar a estas personas y luego reclamen, porque además son los mismos que reclaman siempre, ¿ah? Y son los mismos que después son beneficiados cuando existe amnistía tributaria. Ojo, ¿ah? ¿Qué más? Aparte de cobrar a esos evasores, ¿qué más hacer? Bueno, cumplir las promesas del presidente. Acuérdese de una de las propuestas que él hizo cuando era candidato. 1% crédito al 1% desde la banca pública. Eso es fundamental, por eso le decía yo... Para el sector agrícola, dijo que había 1.000 millones de dólares que provenían del Banco Mundial, que los tenían ya prácticamente listos, que iban a cobrar el 1% de interés. Así es, señor. Entonces, esas son las cosas que se tiene que realizar, pero el problema de un gobierno extremadamente financista es que se preocupa por pagar la deuda externa. Tiene una serie de asesores que son unos tecnócratas que no piensan en que el país necesita reactivarse para poder pagar esa deuda. No podemos nosotros proyectar un plan de desarrollo en donde todo sea, en donde todos los indicadores se vayan cayendo. Y no solamente los humanos, sino también los económicos, las exportaciones, las importaciones, la propia recaudación tributaria. Nosotros tenemos que pensar en un país que, habiendo tocado fondo, tiene que resurgir como el ave fénix. Usted hizo referencia a una noticia que dio la vuelta al mundo, esta que se dio en la cárcel de Guayaquil. ¿Cómo se van a entusiasmar personas que a lo mejor pensaron traer capitales al Ecuador? Empresarios que dicen, nacionales, voy a retornar capitales, o extranjeros. ¿Cómo lo van a hacer cuando vemos este tipo de inseguridades, el avance del narcotráfico, el sicariato, todo esto que degenera en inseguridad pública? Antes de este lamentable evento, ya la Embajada de los Estados Unidos había puesto en su página web que no recomendaba viajar acá por la inseguridad que había. Y había por parte de Canadá también algo similar. Exactamente. Eso significa que nos pone en una situación realmente de riesgo, tanto para recibir inversiones, para reactivar la economía, como frente a los potenciales inversionistas. Se desaprovecha oportunidades que existen ahora. La cantidad de peruanos, por ejemplo, que está saliendo de Perú por las condiciones del gobierno del país vecino y hermano. Por los temores a que se instaure un gobierno socialista y que de pronto intente lo que ya Chávez hizo. Vamos prácticamente a quitarle la propiedad privada de personas. Exactamente. ¿Qué esperamos para atraer esa inversión? ¿Qué esperamos para atraer la inversión de Colombia? ¿Qué esperamos para seguir trabajando en los acuerdos comerciales que son positivos? ¿Qué esperamos para bajar las tasas de interés? Para que realmente los sectores productivos, con esa liquidez, puedan comenzar a salir adelante. Eso es lo que va a generar empleo. No pensemos en sacar gente ahorita. Todos los que están, mal o bien, están llevando el pan a su mesa, a su casa. Ahorita necesitamos es crear más empleo. Entonces yo creo que hay que exigirle responsabilidad a esta clase política. Hay que exigirle que se ponga a trabajar y que ejecute sus funciones. Si no, hay que sancionarla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Amigos, no agrego nada más. He emitido algunos comentarios en las preguntas realizadas. Ustedes tienen una cita, recuerden, la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo. Sistema de más control de poder, que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su subcontinente, porque
bien es cierto. A diferencia de Nicaragua,